Espero que los que estén viendo este material tengan un día brillante. Me llaman H. Estamos recorriendo la secuencia de Venus. Y en este contenido vamos a tratar acerca de la esfera de nuestro coeficiente intelectual. La clave genética que es influenciada por este ambiente es la que quedó impresa en el momento de nuestro nacimiento por una determinada posición del planeta Venus. Y es una de las facetas conscientes de nuestra naturaleza. Recordemos que estamos desandando el proceso que fue marcando nuestras heridas. Y esta esfera representa nuestra herida marcada entre los 14 y los 21 años de edad. El planeta Venus en astrología es uno de los relacionados con nuestra autoestima. Nos conecta con el placer, con lo que nos inspira y nos enciende. Es por demás evidente que necesariamente es una manera profunda de relacionarnos con los demás y que una vez que podamos desvelar el profundo secreto de la sombra de nuestra herida del coeficiente intelectual, vamos a ir desvelando su don y eventual e inexorablemente en algún momento futuro su CD. Así que les propongo escuchar este contenido atentamente y como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. La esfera de tu coeficiente intelectual, la maravilla de la mente adolescente. Cuando llegamos a la esfera de tu coeficiente intelectual, comenzamos nuestro viaje hacia atrás en el tiempo desde la edad adulta joven hasta nuestros años como adolescentes. Esta parte de tu viaje se refiere al ciclo de impronta entre las edades de 14 y 21 años. Este tercer ciclo de 7 años es un periodo intenso en la vida de cualquier persona, tanto como padre como hijo. Si vos sos padre mientras contemplas esta sección, puede ser de gran ayuda para comprender al ciclo adolescente de tu hijo a medida que él o ella hace esa delicada transición hacia la edad adulta temprana. Como padre, una de las cosas más importantes que tenés que saber es que no podemos evitar que nuestro hijo experimente su propia versión de la herida sagrada. Particularmente durante esta tercera fase, cuando nuestros hijos entran en contacto más pleno con el resto del mundo, debemos aprender a dejarles vivir sus experiencias. Lo más que podemos hacer es establecer límites básicos y permanecer en nuestra propia estabilidad central para que puedan confiar en nosotros en busca de sabiduría y compasión. El otro factor vital para comprender la secuencia de Venus es que se trata del niño que llevas adentro. Durante esta fase es posible que veas patrones y aspectos de comportamiento que quedaron en tu adolescencia, pero que aún permanecen en tu psique. Verse a sí mismo como un ser humano de varias capas y varias edades puede ser muy revelador. La idea de que podemos integrar continuamente nuestra infancia, incluso a medida que envejecemos, es lo que lleva a una vida muy plena. Hay dones que tuvimos cuando éramos adolescentes y que quizás hayamos olvidado. Por ejemplo, nuestra mente es increíblemente diestra y su capacidad para absorber información en muchas dimensiones es gigante. Muchas mentes agudas pronto se vuelven demasiado intelectualizadas, perdiendo su sentido de elasticidad y agudeza. El cerebro adolescente en ciernes es una colmena de posibilidades neuronales, libre de dogmas, sistemas de creencias y opiniones. A medida que tu contemplación avanza hacia este ciclo de tu crecimiento, podés descubrir lugares en tu mente donde el pensamiento se atascó, donde el optimismo natural del pensamiento experimental juvenil perdió su brillo cristalino. Deberías prepararte para un ajuste de cuentas mental, para un escaneo honesto como un láser de la forma en que tu pensamiento se ha desarrollado a lo largo de los años desde que eras un niño.
Esta primera parte de la secuencia de Venus nos ofrece una poderosa oportunidad para desbloquear una posibilidad revolucionaria, cuya fuente está en nuestras mentes. Arquitectura interna. Navegando los planos sutiles. Es durante nuestra adolescencia que nuestra mente establece el tono de la forma en que pensaremos durante la mayor parte de nuestras vidas. Mucho depende de nuestro entorno social, la calidad de la crianza que recibimos, la naturaleza de nuestra vida familiar y nuestros amigos, maestros y compañeros. En resumen, nuestras mentes se forjan a partir de nuestras primeras relaciones. A veces nuestra mente se revelará en cierta dirección debido a una fuerte reacción emocional a una figura de autoridad. En otros momentos, nuestra mente será moldeada y remoldeada por un poderoso sistema de creencias al que nos atraerá. Los más afortunados entre nosotros desarrollarán nuestras mentes en cierta dirección en respuesta a una figura de mentor o maestro inspirador de corazón abierto. Va a ser muy interesante para vos comenzar un viaje contemplativo hacia las relaciones que más influyeron en tu mente entre los 14 y 21 años. Podés examinar las principales influencias en tu vida en ese momento, tanto de tu grupo social como de tu familia, y a través de tu educación. ¿Qué materias del colegio te cautivaron más? ¿Qué maestros captaron tu imaginación? ¿Qué pasa si algún miembro de la familia influyó en tu mente, ya sea como inspiración o como reacción? Quizá te gustaría crear un árbol mental de las relaciones influyentes que tuviste durante esta fase de tu vida. Cuando haces esto en profundidad, podés comenzar a ver cómo tu mente se desarrolló en una dirección particular. La revelación de la secuencia de Venus se basa en la existencia de planos sutiles del ser que se encuentran fuera de las capacidades normales de nuestra mente lógica. Estos planos del ser se entrelazan entre sí, pero también se pueden guardar en diferentes niveles de frecuencia para que podamos comprenderlos mejor. En el nivel más denso está el plano físico, donde nuestros cuerpos nos alimentan con información sensorial de nuestro entorno físico. En el siguiente nivel se encuentra el plano astral, el reino de las emociones y los deseos. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que las emociones son los subproductos de la química física, por lo que la idea de que las emociones provienen de otro plano realmente puede abrir nuestras mentes a nuevas formas de pensar y ver. En la secuencia de Venus también miramos la vida desde la otra dirección. Contemplamos la idea de que es nuestra vida emocional la que informa y crea nuestra química física. En el escenario anterior bien podríamos hacernos la pregunta: ¿de dónde vienen las emociones? ¿Podemos abrirnos a la posibilidad de que sean frecuencias que en realidad atraemos a nuestra aura? Cuando miramos la vida de esta manera nos sentimos mucho más empoderados. Ya no necesitamos pensar en nosotros mismos como víctimas de nuestra química. De hecho, ahora podemos convertirnos en los arquitectos de nuestra química. En este escenario, una actitud positiva intensificada atraería impulsos emocionales de alta frecuencia a nuestra aura, lo que luego impactaría nuestra química a través de nuestro sistema endocrino. Por otro lado, una actitud pesimista de víctima magnetizaría impulsos de baja frecuencia en nuestra aura, haciéndonos sentir perezosos y deprimidos. Esta noción de frecuencia es tan importante que sustenta toda la síntesis de las claves genéticas. Nos abre a la posibilidad de que el universo sea mágico, una posibilidad que bien podríamos haber abrazado alguna vez durante nuestros primeros años. Extendamos entonces este concepto de los planos sutiles del ser aún más al dominio de nuestras mentes. Si las emociones existen en un propio sutil plano con todo un espectro de frecuencias que van desde emociones negativas groseras hasta las emociones refinadas y elevadas, entonces puede ser lo mismo cierto lo del pensamiento.
Esto nos lleva al siguiente plano sutil, el plano mental. El plano mental existe en un plano aún más sutil que el plano astral. De nuevo, hemos sido entrenados para pensar que los pensamientos y el pensamiento se originan en nuestro cerebro. Pero, ¿y si nuestro cerebro es simplemente la máquina que procesa la información extraída del campo cuántico? Esto significa que los pensamientos también pueden existir como frecuencias o firmas de energía que viven en otra dimensión. Nuevamente, si mantenemos una actitud mental positiva y una mente abierta, magnetizaríamos las frecuencias mentales que se forman en nuestro cerebro como pensamiento inspirador. Por otro lado, en la frecuencia de la sombra, una mentalidad pesimista y demasiado obstinada limitaría las capacidades de nuestro cerebro y por lo tanto reduciría nuestro coeficiente intelectual y nuestra inteligencia. Esta forma de ver la arquitectura interna de nuestras vidas puede liberarnos de un viejo paradigma que se basaba en la idea de que la conciencia es un subproducto del organismo físico. Este tipo de pensamiento ha dominado en nuestra era científica moderna, y aunque la ciencia, en consecuencia, ha dado pasos agigantados en sus descubrimientos, el precio ha sido alto. Hemos descuidado toda una visión del mundo que tiene un origen más holístico. Curiosamente, a medida que la ciencia se extiende más, se encuentra regresando a una visión más multidimensional basada en la posible existencia de dimensiones y planos de realidad que se encuentran más allá de nuestros sentidos. Uno de los sellos distintivos de nuestro ciclo de desarrollo adolescente es una poderosa atracción y apertura al género de la ciencia ficción y la fantasía. Estos géneros le permiten a la mente su máxima capacidad para expandirse a reinos y posibilidades a los que solo podemos acceder a través del poder de la imaginación y la intuición. Exorcizando el cuerpo mental. Una de las cosas que nos sucede durante nuestro tercer ciclo de desarrollo de 7 años es que nuestras mentes reciben la huella de la herida sagrada a medida que asciende por los planos de nuestro ser desde nuestros ciclos anteriores. Hemos visto cómo la herida misma se recibe en la concepción, luego se imprime durante los 3 trimestres de gestación para manifestarse más tarde en nuestros 3 ciclos de desarrollo de 7 años. Debido a que la herida mental es el último aspecto en desarrollarse en el tercer trimestre, es el primer aspecto que debemos abordar si queremos avanzar más en nuestro proceso de curación. Por eso comenzamos aquí nuestro proceso más profundo de contemplación. Así como hay un plano mental sutil, podemos extender nuestro pensamiento aún más para abarcar la idea de que también tenemos un cuerpo mental. Esto nos permite una concepción más amplia de cómo construimos nuestro proceso de pensamiento a lo largo de nuestras vidas. También podría ser útil ver el cuerpo mental como una envoltura bioenergética sutil que se extiende por toda nuestra aura. Como hemos visto durante nuestro ciclo adolescente, tenemos una afinidad natural por lo sobrenatural, y nuestro cuerpo mental es vasto y se extiende hacia el cosmos holográfico. A medida que envejecemos, nuestro pensamiento tiende a cerrarse y, por lo tanto, nuestro cuerpo mental se encoge y se contrae para abarcar solo lo que le permitimos. Durante nuestro segundo ciclo de 7 años, en el que la herida sagrada se imprime a través de nuestro cuerpo astral o emocional, experimentamos una contracción emocional a medida que aprendemos nuestras principales estrategias de defensa emocional para enfrentar el dolor del mundo. Esto a su vez es luego transferido a nuestro cuerpo mental durante este tercer ciclo adolescente. Esta vez, sin embargo, la contracción es mental. Aunque la herida puede ser de origen emocional, luego cierra aspectos de la mente. Así establecemos un patrón inconsciente de pensamiento cuyo propósito
es protegernos del daño. Al mismo tiempo, este miedo profundo crea un trasfondo en nuestro pensamiento que nos impide ver la vida tal como es, sin juzgar. En la secuencia de Venus, este patrón está representado por la esfera de tu IQ y su línea y la clave genética específica. A medida que examinamos la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, veremos cómo influye en la forma en que pensamos sobre los demás y, por lo tanto, en la forma en que nos relacionamos. La esfera de tu coeficiente intelectual realmente representa un punto ciego en tu psique. Una vez que comiences a ver este patrón, puedes comenzar el proceso de desmantelarlo a través de la conciencia. Esto es realmente una especie de exorcismo mental, ya que nos deshacemos de los viejos patrones de creencias inconscientes que nos impiden relacionarnos con el mundo con el corazón abierto. A medida que avanzas en este extraordinario proceso sutil, realmente podés contemplar cómo has permitido que la forma en que ves el mundo se ha visto comprometida. Este es un proceso que tomará algún tiempo y que continuará a lo largo de tu viaje a través del Sendero Dorado. Reacción y encendido, disparadores y chispas. Hay cruces específicos a lo largo del Sendero Dorado donde una gran cantidad de fuerza dinámica se mantiene bajo presión por nuestro condicionamiento. Esto hace que los problemas de la sombra sean más intensos, pero también nos brinda la oportunidad de catalizar una transformación rápida. 3 esferas en particular tienen esta cualidad: tu esfera de la evolución, tu esfera de coeficiente intelectual y tu esfera de la cultura. Cada una de estas esferas actúa como un disparador en nuestra psique, de modo que a medida que entrenamos nuestra conciencia sobre los problemas que representan, podemos abrir una puerta de alimentación dentro de nosotros. Como se mencionó anteriormente, la corriente de Venus, o sea, la transmisión viva real de la energía del despertar detrás de esta secuencia de Venus, sigue una alegoría acuosa. A medida que las corrientes de la corriente de Venus fluyen a lo largo del camino del karma, perforan la esfera del coeficiente intelectual como un fuerte chorro de agua que viaja bajo presión, como un geyser subterráneo que emerge a la superficie. La esfera de tu coeficiente intelectual representa un patrón mental que retiene la presión de la emoción en lo profundo de las células de tu cuerpo. Es por eso que en las relaciones podemos ser provocados tan fácilmente por ciertos problemas, personas o tonos de voz. Cada vez que una persona desencadena un patrón emocional de baja frecuencia, ahí podés ver este patrón en acción. Es intrigante y a la vez choqueante darte cuenta de cómo los patrones mentales que formamos cuando éramos adolescentes aún persisten dentro de nosotros como adultos maduros. Muchos de nosotros nunca alcanzamos una madurez mental o emocional completa por el resto de nuestras vidas. Se necesita mucho coraje para asumir la responsabilidad de nuestros propios patrones de sombra. Lo que esto significa es que cuando experimentamos un conflicto emocional con una pareja, lo que suele ocurrir es que 2 patrones infantiles están luchando entre sí. Sin conciencia, tales patrones pueden ser muy dolorosos y pueden parecer implacables. Es muy importante y vale la pena profundizar en la esfera de tu coeficiente intelectual y la clave genética que le corresponde. Este es un lugar para poner toda tu atención. También es una buena idea viajar en tu memoria y revivir algunos de los grandes acontecimientos que marcaron tu adolescencia. Los eventos que recordamos más fácilmente son memorables por una buena razón, por lo que son un buen lugar para comenzar nuestra contemplación. A menudo, cuando dirigimos nuestra atención a un conjunto específico de recuerdos, las células que transportan esos recuerdos liberan otros recuerdos conectados. Recordá,
La contemplación implica más que solo pensar en algo. Es una recreación viva de los propios patrones. A medida que los traes a la luz para que tu conciencia pueda verlos claramente por lo que son, desencadenan ese conjunto de problemas emocionales altamente cargados. El gran beneficio de hacer este trabajo interior es que la conciencia lo cambia todo. En lugar de ser víctima de un patrón de reacción, tu nueva mentalidad desencadena un profundo proceso de sanación celular. A medida que cambia la forma en que pensás acerca de vos mismo y de los demás, tus emociones comienzan a viajar más libremente a través de tu cuerpo astral. Este proceso se analiza con mayor profundidad a medida que ingresamos en el camino de la inteligencia. Lo importante a tener en cuenta es que la misma energía que nos hizo reaccionar también enciende nuestra sanación. La sombra. Es interesante que para desbloquear las corrientes más profundas de nuestras emociones, primero tenemos que desbloquear nuestras mentes. La sombra de nuestro coeficiente intelectual cuenta la misma historia en todos los seres humanos, solo que de diferentes maneras. La historia común es que en algún momento comenzamos a creernos indignos de amor. A partir de esta creencia profundamente arraigada, desarrollamos una forma limitada de pensar y comportarnos, que a menudo solo surge cuando nos sentimos emocionalmente amenazados o incómodos. Cuando contemples esta sombra, mira cómo te comportás cuando te sentís estresado o bajo presión. Mira cómo tu mente se contrae en torno a las emociones que se encuentran debajo del comportamiento. Es importante ponerse en contacto con el adolescente que llevas adentro y sus sentimientos. La sombra de tu coeficiente intelectual es un patrón que desarrollaste cada vez que te sentiste abrumado por el poder de tus emociones. Probá y mira cómo esta clave genética y su línea tienen una clave y un dato increíble para vos. Cuando puedas ver el poder que este patrón tiene sobre vos, entonces vas a poder abrir las puertas del alimento y a un proceso más profundo de sanación celular que puede durar algún tiempo. Como un disparador de tu psiqui, esta sombra debe abordarse con una mente abierta y darle todo el tiempo que necesite para desarrollarse. El don. Los dones de nuestro coeficiente intelectual son múltiples. Una vez que nuestra mente fue abierta para retener nuestra plena madurez, se libera una enorme cantidad de energía a través de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Habiendo dicho eso, las vías neuronales requieren un nuevo cableado. Tendremos que estar continuamente alerta al patrón de la sombra cada vez que experimentemos malestar emocional. Sin embargo, la gran noticia es que a medida que abrís tu mente una vez más a la posibilidad de que sos digno de amor, entonces te volvés más inteligente. Tu coeficiente intelectual representa tu prontitud mental, pero también implica algo más que no forma parte de la prueba del coeficiente intelectual promedio: el optimismo. No es lo mismo optimismo que pensamiento positivo, que puede ser natural o forzado como una técnica. El optimismo proviene de dibujar en formas de pensamiento de alta frecuencia. Es la naturaleza de una verdadera mente abierta. Por lo tanto, el regalo de tu coeficiente intelectual es más que ser inteligente o intelectual. Se trata de un pensamiento de circuito abierto. La marca de la verdadera inteligencia es la certeza de que eres plenamente digno de amor. Cuando consideres la clave genética de tu coeficiente intelectual, mira qué cualidades brillan a través de vos cuando vivís con este tipo de mente abierta que ama, acepta y perdona. El CD. El CD de tu coeficiente intelectual te permite acceder al campo cuántico de todo el universo. El plano mental solo puede llevar tu conciencia hasta cierto punto, porque hay un sistema de conciencia en tu cuerpo que te permite trascender los límites de tu pensamiento. Esto involucra a los cuerpos más sutiles que se encuentran más allá del cuerpo mental. El cuerpo mental tiene una contraparte superior,
conocida como cuerpo átmico. Y esto te permite experimentar una profundidad de conciencia que está mucho, mucho más allá de la mente. El cuerpo átmico solo puede transmitir la verdad y lo hace a través del silencio. Y una vez que la mente se ha quedado en silencio, cuando la secuencia de Venus se haya encendido dentro de tu ADN, la expansión de tu conciencia continuará por sí sola. El punto de activación de la esfera de tu coeficiente intelectual continúa desbloqueando energía a través de tu ser. Y cuanto más se abre tu mente, más amor fluye a través de tu corazón. Por lo tanto, debes tomar en serio el CD de tu coeficiente intelectual. Cuando examines la sombra de tu coeficiente intelectual, mira qué tipo de inmensidad estás reteniendo dentro tuyo y mantén esta cualidad siempre en tu corazón. Las 6 líneas de tu coeficiente intelectual. Cada una de las 6 líneas de tu coeficiente intelectual representa un tipo diferente de sesgo psicológico. Estos son modos generalizados o estilos de pensamiento que sustentan nuestro comportamiento. También vas a ver que cada línea tiene una nota clave de sombra. Esto se relaciona con un patrón de pensamiento y comportamiento que desarrollamos entre los 14 y los 21 años. Línea 1. La mente contemplativa, oculta. El fundamento de todo genio mental es la capacidad de contemplar. Bien podés pensar que la contemplación es algo que cualquiera puede hacer, pero no siempre es así. La contemplación requiere disciplina y apertura mental. La mente contemplativa también es la base de un estilo de vida contemplativo. Por lo que si tenés un coeficiente intelectual de primera línea, este tipo de estilo de vida se adaptará muy bien a vos. Necesitas mucho tiempo para leer detenidamente. Necesitas descansos regulares a lo largo del día para que la percepción se filtre. La contemplación es una forma de ser. Es tranquilo y rítmico y disfruta de una especie de estilo de vida serpenteante en el que hay una combinación constante de enfoque interior y exploración. Una persona con un coeficiente intelectual de primera línea será una de las personas más fascinantes que hayas conocido. Debido a su enfoque interno, es posible que ni siquiera te des cuenta de cuán profunda es esa persona. Siempre ha habido tipos contemplativos viviendo entre nosotros. En tiempos pasados, estas personas con un coeficiente intelectual de primera línea podrían haberse refugiado en grandes tradiciones religiosas o se habrían convertido en nuestros sabios. La contemplación se nutre de la soledad, por lo que si tenés un coeficiente intelectual de primera línea, los que los rodean deben comprender este imperativo genético que lo impulsa. Esto no quiere decir que tengas que seguir alejándote para estar solo. Significa que llevas tu soledad dentro tuyo. Es una fuerza interior palpable que lleva consigo un gran amor y paciencia. Sin embargo, en la frecuencia de la sombra, este tipo de psicología es muy incómodo, tanto para vos como para los demás. La primera línea tiene una tendencia natural a volverse hacia adentro. Como adolescente, es posible que hayas lidiado con el dolor y la emoción intensa, volviéndote hacia adentro y recluyéndote en tu mente. Esta es la mente oculta. Nadie sabe lo que está pasando dentro de un niño como este. Es posible que se encierren físicamente en su dormitorio o que simplemente se callen y no te digan nada. Si tenés un coeficiente intelectual de primera línea, entonces necesitas aprender a encontrar una manera de expresar de manera segura lo que sucede dentro de vos. Esto no siempre tiene que ser a través de palabras habladas. Hay muchos niveles de comunicación disponibles para la mente contemplativa. A veces un poema, una imagen, una sonrisa, un toque o una acción clara pueden decir mucho más sobre nuestro estado interior que cualquier palabra hablada. Más adelante en la vida, la sombra del coeficiente intelectual de primera línea puede hacer que sea muy difícil llegar a conocer a esas personas, ya que sus sentimientos pueden haberse internalizado de manera tan habitual que es difícil acceder a ellos.
Si tenés un coeficiente intelectual de primera línea, cualquier cosa que te ayude a lograr una mayor autoexpresión será enormemente beneficiosa para vos y para el mundo. Línea 2. La mente brillante, provocativa. Cuando nuestro coeficiente intelectual se refracta a través del tema de nuestra segunda línea, literalmente brilla con la belleza de su genio. Esta es una de las mentes que siempre sorprende, ya que siempre está dando saltos cuánticos. El brillo de la segunda línea realmente cobra vida en esta esfera. Este tipo de mentes son los grandes viajeros del plano mental. Van a llevar el pensamiento humano hasta el límite de su capacidad. Este es un pensamiento que combina la lógica del cerebro izquierdo con la visión del cerebro derecho. Tales mentes a menudo se ven como muy adelantadas a la era en que viven. Son mentes inventivas que a menudo lideran avances pioneros. Pueden aparecer en casi cualquier dominio del esfuerzo humano, desde las ciencias hasta las artes y la música. La mente de línea 2 no se trata solo de pensar, presupone una vida altamente expresiva y creativa. Estas son personas diseñadas para ser el centro de atención. En la frecuencia de la sombra, la segunda línea es toda provocación. Simplemente es incapaz de contener su ira y su resentimiento. Estos son los tipos de adolescentes que a menudo son vistos como muy rebeldes e incluso desagradables. Golpearán cuando se sientan amenazados o vulnerables. O, si no golpean a otro, lo harán con ellos mismos de alguna manera. Se oponen a los destinos y a menudo los demás lo malinterpretan profundamente. De todas las líneas, es más probable que el IQ de la segunda línea sea castigado injustamente por su comportamiento. Incluso, más adelante en la vida, este patrón persistirá en los momentos difíciles. En un adulto esto puede manifestarse como una tendencia a estallar en ataques de ira que no parecen coincidir en modo alguno con el problema en cuestión. Por lo tanto, la segunda línea debe aprender a manejar su ira en la superficie, pero lo que es más importante, deben entender de dónde proviene este patrón. En la mayoría de los casos, se presenta como una reacción a un sentimiento de ser profundamente incomprendido por los demás. Este sentimiento es tan profundo que se convierte en una suposición que se proyecta sobre cualquier persona en el momento en que las emociones comienzan a desbordarse. El secreto de esta segunda línea es, por lo tanto, darse cuenta de que no son los demás los responsables de sus sentimientos, sino solamente uno. La maduración de esta realización puede conducir a un replanteamiento del patrón, que luego puede encontrar una salida creativa nueva y saludable en el mundo. Línea 3. La mente flexible, evasiva. El patrón de tercera línea se basa en su flexibilidad. Esta es una mentalidad que piensa en sus pies. La belleza de la tercera línea es el puro alcance de su conocimiento. Tenemos que recordar que estamos viendo aquí sistemas de creencias mentales que afectan nuestras relaciones. El patrón de tercera línea es una mente que explora todo tipo de sistemas de creencias y estructuras mentales. Esto es lo que lo hace tan versátil y, eventualmente, puede convertirse en un verdadero don para comunicarse y escuchar a los demás. Si tienes un coeficiente intelectual de tercera línea, los demás siempre se sentirán comprendidos y aceptados por vos. Tendrás la capacidad de pensar con simpatía, lo que puede dar lugar a todo tipo de posibilidades. La mente de tercera línea también es invaluable en el pensamiento estratégico, porque es tan absorbente que puede ayudar a otros en todo tipo de formas. También puede tener una memoria inusual, con la capacidad de acceder a todo tipo de datos extraños y maravillosos cuando sea necesario. El patrón de sombra de la tercera línea se trata de ser evasivo. Estas pueden ser personas que nunca dan una respuesta directa a una pregunta.
Este es un patrón mental que ha aprendido a evitar el problema real, volviéndose experto en desviar la atención de sí mismo. Ser evasivo también puede tomar muchas formas. Durante la adolescencia, esto suele ser una tendencia a aburrirse fácilmente y perder el interés en las cosas, por ejemplo, en el trabajo escolar. Puede ser doloroso para un padre presenciar que su hijo aparentemente desperdicia la oportunidad de oro de su potencial durante este desafiante ciclo de vida. Uno debe recordar que no hay falla en este tipo de patrones. La tercera línea siempre se recupera, siempre que se le dé la combinación correcta de límites firmes y de comprensión creativa. Sin embargo, en relaciones posteriores, la tercera línea puede seguir teniendo dificultades para relacionarse con los demás debido a este patrón anterior. La clave siempre es la conciencia. La conciencia del patrón nos libera de ser víctimas del patrón. Entonces se convierte en algo con lo que podemos trabajar en forma creativa. Línea 4. La mente influyente, inflexible. Si tenés un coeficiente intelectual de cuarta línea, entonces naciste para ser influyente. A diferencia de la tercera línea con su punto de vista cambiante, la cuarta línea tiende a seguir las cosas en línea recta, con un enfoque y una dedicación inquebrantables. Estas son personas que a menudo encuentran un solo campo que aman y luego se convierten en maestros de ese campo. Cuando miramos a las personas más influyentes del mundo o de la historia, a menudo vemos que son personas que dedicaron su energía y atención a un único objetivo dentro de un único campo de actividad. Esto es lo que se requiere para llegar a un gran avance. La cuarta línea también tiene la habilidad de la comunicación. No solo tienen una gran idea, también tienen los medios para transmitirla claramente a los demás. Podés ver la receta para la influencia aquí. El coeficiente intelectual de cuarta línea es una persona que puede usar la mente como un medio para relacionarse de manera más clara y precisa y con genuina calidez y sinceridad. Cuando se trata de las sombras, siempre vemos cómo nuestras fortalezas potenciales se convierten en un punto ciego que nos mantiene atrapados en un patrón repetitivo de baja frecuencia. Hasta que entendamos y veamos el patrón, nunca lo desmantelaremos. Aquí, en la cuarta línea, vemos la inflexibilidad, la incapacidad o falta de voluntad para modificar nuestro punto de vista, para adaptarlo a los puntos de vista o los sentimientos de otra persona. Como patrón desarrollado durante nuestro ciclo de adolescencia, esto puede convertirse en una creencia arraigada o un conjunto de opiniones sobre los demás o el mundo que intenta evitar que sintamos un dolor más profundo. A menudo, con la cuarta línea, la opinión se proyecta sobre otro, generalmente un padre. Esto puede hacer que sea muy difícil comunicarse con el niño o joven adulto. Al igual que con cada una de las 6 líneas del coeficiente intelectual, el patrón tiene sus raíces en un profundo sentido de nuestra propia indignidad. Como no nos sentimos dignos de amor, lo proyectamos en los más cercanos a nosotros. Más adelante en la vida, la cuarta línea puede sentirse cada vez más aisladas, a menos que pueda llegar a un acuerdo con los sentimientos que yacen debajo de su mente. El patrón de la cuarta línea es muy difícil de desalojar si uno trata de abordarlo a través de la mente. A menudo es mejor pasar por alto la mente por completo y trabajar directamente con el patrón a nivel emocional o incluso directamente con el cuerpo físico. Línea 5. La mente práctica, defensiva. En nuestro viaje a lo largo del Sendero Dorado,
hemos visto a la línea 5 como una gran solucionadora de problemas, una máquina y una líder con poder propio. Si tenés un coeficiente intelectual de quinta línea, entonces sos un catalizador para el cambio dinámico y la transformación. Este es el tipo de mente que siempre puede escudriñar el pajar y en cuestión de segundos localizar la aguja. La quinta línea tiene una capacidad inherente para organizar la información de tal manera que sea entendida por todos y cada uno. La quinta línea hace accesible lo complejo, aportando claridad a cuestiones aparentemente impenetrables. Ve tanto la profundidad como los detalles y no desperdicia tiempo ni energía en expresiones superficiales, sino que le encanta llevar las cosas a su esencia. Debido a las cualidades anteriores, la quinta línea siempre ha sido buscada por otros en busca de orientación o de liderazgo e inspiración. Cuando las cosas se ponen difíciles o desafiantes en la vida, todos necesitamos la amorosa pero penetrante sabiduría de la quinta línea. Mucha gente llega a vivir el maravilloso potencial de su propósito superior en la vida, porque una parte de ellos nunca crece. Los patrones mentales que desarrollamos como adolescentes a menudo permanecen con nosotros por el resto de nuestras vidas, a menos que pasemos por algún tipo de crisis o despertar que afirme la vida. La quinta línea se socava a sí misma al convertirse en víctima de su propia autocompasión. Estos son adolescentes que caen en un profundo desánimo dentro de sí mismos, a menudo convenciéndose de que todos están en contra de ellos. Esta creencia los pone constantemente a la defensiva, haciéndoles muy difícil confiar en cualquiera que se les acerque. Una vez más adelante en la vida, este es un patrón que persistirá cada vez que uno se sienta amenazado, emocionalmente o de otra manera. Y una vez más, este patrón solo puede romperse mediante la autoconciencia. En el caso de la quinta línea, la autoconciencia debe tomarse muy profundamente, porque su mente puede ser muy inteligente. El coeficiente intelectual de quinta línea también puede ser demasiado intelectual y puede caer fácilmente en una arrogancia cínica. El desmantelamiento de tales patrones puede requerir un cambio de gestalt completo para la quinta línea. Un proceso que nunca es fácil, pero siempre es muy humilde y fortalecedor. Línea 6. La mente objetiva, ausente. La sexta línea del IQ es la única de las 6 líneas que puede llamarse completamente objetiva. Cada una de las otras líneas lleva una agenda. En las frecuencias más altas, una agenda puede ser beneficiosa, por ejemplo, como un impulso de ser útil, mientras que en las frecuencias bajas siempre es egoísta. Sin embargo, la sexta línea está diseñada para navegar por el plano mental sin agenda, aunque llegar a esta etapa puede ser un proceso prolongado. En el camino hacia la ausencia de agenda, la mente de la sexta línea bien puede desarrollar varios puntos de vista. Cada punto de vista, a su vez, será abandonado o trascendido hasta que surja un punto de vista superior que pueda ver las cosas tal como son, sin añadir nada encima. La mente que ve de esta manera es verdaderamente rara. Ver las cosas por lo que son es el sello distintivo de una mente verdaderamente iluminada. Es el signo de una mente silenciosa. Este es el potencial radical del coeficiente intelectual de la sexta línea. Si tenés esto en tu perfil, lo más probable es que lleves una vida interesante. Podés vivir muchas vidas dentro de una sola vida, hasta que finalmente llegue a tu cenit. Un lugar donde el coeficiente intelectual ya no se puede medir y el genio ya no se puede cuantificar. En su forma más natural, la mente de la sexta línea refleja la naturaleza, como el I Ching
reflejará los patrones terrestres y celestiales del presente siempre cambiante. De este alineamiento interno puede brotar la voz de una sabiduría viva y salvaje, una sabiduría objetiva, que es la voz de la naturaleza misma. La versión de la sombra del coeficiente intelectual de la sexta línea se expresa a través de una sensación de ausencia. Hay una sensación en algunos adolescentes de que un aspecto vital de su autoexpresión simplemente está ausente. Los ojos pierden su brillo. Una especie de letargo parece apoderarse de sus mentes. En algunos aspectos parecen desencarnados, desinteresados e irrespetuosos con todo. Cuando este patrón persiste en nuestras relaciones más adelante en la vida, a veces puede parecer que te volvés completamente insensible a las emociones. La sexta línea a menudo piensa que tiene algo malo. Esta sensación de ausencia que se apodera del cuerpo mental también congelará fuertemente las emociones alrededor del corazón, ahogando la fuerza vital. Para sanar un patrón tan profundo, tenés que ser muy paciente con vos mismo y también vas a necesitar un compañero paciente. Cuando tu corazón de repente se enfría, es un recuerdo en las células que se ha disparado. No es tu culpa. Simplemente tenés que estar con el patrón, envolviéndolo en tu conciencia, sabiendo que no puedes sobrevivir mientras le prestes atención. Si esperás, seguramente se producirá un cambio. Tu corazón volverá a activarse espontáneamente cuando se sienta preparado. Con el tiempo, esto sucederá con mayor facilidad y rapidez. Contemplar la esfera de tu coeficiente intelectual. Habiendo ya digerido las 6 líneas del coeficiente intelectual, es posible que necesites algo de tiempo para asimilar esta esfera, su clave genética y cómo funciona todo dentro tuyo. Anteriormente en este trabajo hablamos de los 3 tipos diferentes de contemplación: mental, emocional y física. Cuando contemplas la esfera de tu coeficiente intelectual, estás involucrando el más sutil de estos, el plano mental. La contemplación a través de tu cuerpo mental a menudo comienza con dudas o confusión. Ciertamente comienza con no saber. Y luego empezás a pensar en el tema. Necesitas pensar en ello de una manera sostenida, pero poco seria. Si te pones demasiado serio vas a entrar en una especie de contracción mental que te va a hacer sentir muy incómodo. Ya vimos que la alegoría del agua compara la esfera de nuestro coeficiente intelectual con el poder del agua para perforar la piedra. Podés usar la agudeza de tu intelecto para ayudarte a perforar los patrones emocionales de la sombra que a veces te poseen. Parte de la visión intelectual del mundo que formaste en tu ciclo de adolescencia se basará en una noción inconsciente de tu propia indignidad. Usa tu visión de recién nacido para acabar con esta visión del mundo. Para contemplar la esfera de tu coeficiente intelectual, tenés que cultivar el amor por el misterio. Hay problemas dentro de vos que comenzaron cuando eras adolescente y siguen sin resolverse hasta el día de hoy. No hace falta que te apresures a deshacerte de ellos. Nuestra sanación se trata de entretener todos los aspectos de nuestro ser para que puedas invitar al joven adulto dentro tuyo a estar con vos. Mírate a vos mismo y cómo eras durante este periodo de tiempo. Pensá en esas personas que conoces a esa edad, en ese momento. ¿Podés determinar cuál de los 6 patrones parecen estarse manifestando? No hace falta que te apresures a averiguar la hora de nacimiento de nadie. Estos patrones están presentes en todos. Una vez que comiences a escuchar y te familiarices con las 6 líneas y sus temas, los vas a ver en todas partes. La belleza de la corriente de Venus es que es autocurativa y autorreveladora.
La autoiluminación es un proceso insondable que te sorprende a medida que aprendes a contemplar. A nivel mental, tu cuerpo mental comenzará a expandirse a medida que atraigas corrientes más refinadas y formas de pensamiento del plano mental. Vivimos dentro de una matriz holográfica y las percepciones ocurren cada vez que perforamos uno de los velos entre muchas dimensiones que componen nuestro yo superior. Recordá que la corriente de Venus en esta etapa de nuestro proceso es como un geyser subterráneo que brota de los planos internos. Mientras nos proporcionemos el entorno adecuado de compasión, paciencia e indagación, eventualmente experimentaremos el misterio de la autoiluminación.